Muy buenos días, mi nombre es Noralba Mendoza González y hoy tengo el honor de presentarles los avances de mi tesis doctoral titulada Teoría para un aprendizaje emocional de la convivencia escolar en básica primaria rural desde las ciencias sociales, además la relación con la divulgación de los hallazgos. La convivencia escolar es fundamental para el desarrollo integral en estudiantes, pues incide en su bienestar emocional, rendimiento académico y desarrollo ciudadano. Dentro de tantos factores que movilizan la particularidad en la vida cotidiana del contexto escolar, identifico dos que a mi parecer son de suma importancia hacer hincapié sobre los mismos. En primer lugar, el proceso académico y en segundo lugar, todo lo relacionado a la convivencia. Este segundo asunto es el que se pone de manifiesto en el presente proyecto, debido a la creciente importancia que ha ganado en términos institucionales y sociales. Me he encontrado limitada en mi labor docente para llevar a cabo campañas de convivencia al comienzo del año escolar, pues el interés es responder el siguiente interrogante. ¿De qué manera se puede mejorar la convivencia escolar desde el área de las ciencias sociales de la educación básica rural colombiana? La metodología que se utilizará corresponde al enfoque cualitativo con método fenomenológico hermenéutico. Las técnicas de recolección de información que se adoptarán en el presente proyecto de investigación son la entrevista semiestructurada, con un guión preestablecido, así como también la observación participante, cuyo instrumento será el diario de campo. De igual manera, para el análisis e interpretación se atenderán otras técnicas como categorización, estructuración, triangulación, contrastación y teorización. Es por ello que el presente proyecto de investigación tiene como propósito generar teoría para un aprendizaje emocional de la convivencia escolar en básica primaria desde las ciencias sociales en la ruralidad colombiana. En este sentido, procedo a lo pertinente con la descripción del contexto. Un primer aspecto se tiene a los informantes clave. Son fundamentales en este proyecto de investigación. Son personas que tienen un conocimiento especializado o una experiencia directa sobre el tema de estudio, lo que permite ofrecer datos ricos, significativos y contextuales que de otro modo no se podrían obtener. En consecuencia, los informantes clave para el desarrollo de esta investigación se caracterizan de la siguiente manera: 2 coordinadores, un rector, 4 docentes, para un total de 7, de los cuales su experiencia en educación data entre los 17 y 34 años, con énfasis en las ciencias sociales. Como segundo aspecto, es el lugar donde se sumergen en las narrativas y contextos de los participantes para comprender a fondo sus experiencias. Se lleva a cabo diversas actividades específicas como la inmersión en el contexto natural de los participantes. Por lo tanto, la investigación se realiza en el municipio de La Celia Risaralda. Está ubicado en la cordillera occidental. Se destaca por sus cultivos y actividades ecoturísticas, la agricultura
es la principal actividad económica, destacándose el café, tanto en el aspecto económico como en el social y agrícola. En concordancia, la investigación se lleva a cabo en las instituciones Liceo de Occidente y Patio Bonito, con sus 26 sedes de primaria rural, adscritas a las mismas. Debido a la relación existente en el problema de investigación, son seleccionadas para el desarrollo de la investigación, ya que ha sido una constante la resolución de problemas mediante la agresividad, lo cual lleva a la violencia escolar y por ende el desmejoramiento de la convivencia, encontrando casos en los cuales los apodos, las agresiones, tanto físicas, verbales, gestuales, el rechazo, poco control de las emociones, han sido una manera más de zanjar algunos de los conflictos, llevando muchas veces a que esta situación se convierta en un problema de violencia escolar. Por consiguiente, para el procesamiento de la información relacionado con el método fenomenológico hermenéutico, implica la interpretación y comprensión profunda de las experiencias humanas, tal como son vividas por los participantes, incluyendo la interpretación cuidadosa de los significados subyacentes. Los datos se organizan de manera secuenciada, identificando patrones y temas comunes que pueden ser utilizados para comprender la experiencia fenomenológica. Para ello se atenderán técnicas que busquen captar la esencia de las experiencias, evitando prejuicios y preconcepciones para poder acceder a una comprensión más detallada. Estas técnicas se organizan por etapas y pasos de la siguiente manera. De acuerdo al método fenomenológico hermenéutico, se atiende a las etapas y pasos propuestos por Martínez 2006. En primer lugar, se tiene la etapa previa. En segundo lugar, se presenta la etapa descriptiva, a la cual se aunan algunos pasos, como son 1. La elección de la técnica o procedimiento apropiados y paso 2. La realización de una observación directa de cada una de las instituciones educativas a las que se pretende abordar. Asimismo, la tercera etapa data sobre la estructural, que consiste en la captación de nuevas realidades a partir de la inmersión en el fenómeno. Igualmente, esta etapa está acompañada de unos protocolos guiados por unos pasos a seguir. Por lo antes mencionado, se tiene un primer paso, la realización de una lectura general de la descripción de cada protocolo. Segundo paso, la delimitación de los aportes significativos del informante en unidades temáticas. Como tercer paso, está la determinación del tema central, que domina cada unidad temática. En el cuarto paso, se implica la expresión del tema central en el lenguaje científico. Asimismo, para el quinto paso, se enfoca en descubrir estructuras básicas de las relaciones del fenómeno investigado en un tema central integrador. Continuando con el sexto paso, es el que nos permite integrar en una sola descripción el tema general. Y finalmente, para el séptimo paso, refleja la entrevista final con los sujetos estudiados para dar a conocer los resultados de la investigación. Por lo tanto, se diseñó una matriz de especificaciones, presentando 7 categorías a priorísticas, que son fundamentales para el estudio de la educación en contextos rurales como son, en primera medida, se tiene contribución de la educación a la convivencia en el contexto rural.
bajo los postulados de Quiñones 2002, quien define que la convivencia es la capacidad de establecer relaciones armónicas y respetuosas entre personas. Se plantea cómo la educación puede fomentar la convivencia en el contexto rural, promoviendo el respeto y la tolerancia hacia las diferencias. Aquí es importante resaltar que las otras 6 categorías van en proceso. Como acto seguido, se elaboró el guión con las preguntas para plantearlas en la entrevista y así poder recolectar la información para luego organizarla con la herramienta de Atlas T. De igual manera, se tiene la categorización. Este proceso intenta asignar categorías significativas, integrando y reintegrando totalidades y partes a medida que se revisa el material y emerge el significado de cada parte, fragmento, evento, hecho o dato. Igualmente, Martínez 2006 afirma que categorizar es clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o expresión breve, que sean claros e inequívocos, categoría descriptiva, el contenido o idea central de cada unidad temática. Con lo antes expuesto, las categorías son parte fundamental para el análisis e interpretación de los resultados encontrados en la investigación cualitativa. Además, permite identificar la información más relevante con ideas o patrones que provienen, en este caso, de los participantes para el estudio de la convivencia. En este orden de ideas, vale la pena mencionar otras de las técnicas, no ahondando mucho en ellas, como son la estructuración, la cual consiste en recopilar y organizar los datos de manera sistemática y efectiva, lo que implica en el investigador tener la capacidad o destreza para identificar patrones y prioridades, estableciendo un marco con claridad para la obtención de la información, facilitando el análisis posterior para asegurar la validez mediante la comprensión natural del fenómeno estudiado. Por lo tanto, en lo expresado por Martínez Miguelés 2006, todo el proceso de estructuración es también un ejercicio continuo que tiende a validar una comprensión realista y auténtica del tópico estudiado. El ser humano es superior a los animales, no por la riqueza de su información sensorial, sino por su capacidad de relacionar, interpretar y teorizar información. Por consiguiente, la triangulación es otra de las técnicas. Es imprescindible a tener en cuenta para el procesamiento de la información en este proyecto de investigación, el cual consiste en integrar la información aportada por los diversos métodos, fuentes y técnicas usadas en la investigación. De ahí que, según lo expresado por Gurdian 2007, la triangulación es vista también como un procedimiento que disminuye la posibilidad de malos entendidos. Es útil para identificar las diversas formas como un fenómeno se puede estar observando. Por lo tanto, la triangulación no solo sirve para validar la información, sino que se utiliza para ampliar y profundizar su comprensión. Como acto seguido, se tiene la técnica de la contrastación en la investigación cualitativa que será declarada en el presente proyecto de investigación, la cual se refiere a la fase de la interpretación de los resultados, donde la información que emerge de la realidad, una vez culminada la triangulación, se compara con elementos teóricos de estudios anteriores.
vinculados con la investigación, que son reseñados en el marco referencial del trabajo escrito. A su vez, nuevamente, Martínez Miguelés, 2004, declara que esta comparación y contrastación pudiera llevarnos hacia la reformulación, reestructuración, ampliación o corrección de construcciones teóricas previas, logrando con ello un avance significativo en el área, es decir, que algunas teorizaciones ya existentes cumplirían en gran parte la función de proveer algunas líneas directrices para interpretar los nuevos datos. Por último, se tiene la técnica que está relacionada con la teorización, la cual consiste en desarrollar o enriquecer una teoría a partir de los datos recopilados durante el proceso, basándose en la interpretación profunda. Busca ir más allá de la simple descripción del fenómeno, generando una teoría que explique el comportamiento o experiencias humanas. Y como proceso dinámico, implica reflexión, análisis y síntesis creativa de los datos, para contribuir al desarrollo del conocimiento en el ámbito estudiado. En este caso sería el aprendizaje de la convivencia en el contexto escolar. De acuerdo con Martínez, 2006, la teorización es un proceso que utiliza todos los medios que se encuentren a su alcance para lograr la síntesis final de su investigación. Se trata de integrar en un todo coherente y lógico los resultados de la investigación, mejorando con los aportes de autores, reseñas, marco teórico referencial después de la contrastación. A su vez, Strauss y Corbin, 2002, definen la teorización como un trabajo que implica no solo concebir o intuir ideas o conceptos, sino también formularlos en un esquema lógico, sistemático y explicativo. Por iluminadora o aún revolucionaria que sea la noción de teorizar, para que una idea llegue a ser teoría, se exige que ésta se explore a plenitud y se considere desde muchos ángulos o perspectivas. Retomando la técnica de la codificación para el trabajo con Atlas-T, después de la recolección de la información, la entrevista con los informantes y la documentación de la misma, se procede a importar dichos documentos en la herramienta Atlas-T. Para detallar un poco, en la creación de citas se utiliza principalmente para obtener los fragmentos de información o incidentes que tengan una relevancia con el trabajo de análisis que el investigador está realizando. Atlas-T, desde el administrador de citas, podemos visualizar todas las citas que hemos creado. Además, las citas se pueden comentar. Hay un tip para darnos cuenta cuando una cita está comentada y para ello aparece una virgulilla. Las citas se deben comentar según lo requerido por el informante clave, así como también la creación de códigos. Pero recordemos, ¿qué es un código? Es una palabra o conjunto de palabras relevantes dentro de una cita, texto o párrafo. Existen varias opciones para hacer la codificación de los datos, como la asignación de códigos. Está el código in vivo. Es cuando se tiene un fragmento de información muy corto que puede servir como código.
Por lo general son 2 o 3 palabras. Un punto importante de crear códigos in vivo es que además de crear dicho código se crea una cita. Asimismo, se tienen los códigos rápidos, los cuales permiten asignar el último código utilizado a una nueva cita. Se tiene dos tipos de procesos para realizar la codificación, como son codificación inductiva, la cual permite que los códigos emerjan de los datos, y la codificación deductiva está relacionada con el producto de la interpretación del investigador. De este modo, las relaciones entre códigos se obtienen la densidad y posteriormente emergen las categorías. Por último, se obtiene una red de relaciones en la cual se observa la categoría principal con sus categorías subsecuentes. Para la realización del trabajo que se trae en proceso, se trabaja con categorías inductivas y la codificación libre. Aunado a lo anterior, en la siguiente ilustración podemos observar el listado de códigos para el documento 1 del trabajo en desarrollo. En ella se puede contemplar su enraizamiento, el cual nos indica el número de veces que se repitió el código en todo el documento. Recordemos que el enraizamiento en la herramienta de Atlas-T se refiere al proceso mediante el cual los documentos y otros elementos dentro del proyecto se organizan de manera jerárquica con un documento raíz que sirve como punto de inicio o base para el análisis. Se puede conectar o referenciar con otros documentos, códigos, citas, notas, entre otros. Dentro de las funciones y propósitos del enraizamiento se tiene la organización clara, también se tiene la navegación eficiente y facilita el análisis. Con una estructura clara y bien enraizada, los análisis de datos cualitativos son más efectivos, permiten rastrear el origen de las citas, las relaciones entre los códigos y la evolución del análisis a lo largo del proyecto. En línea con lo anterior, se presenta la gráfica final que se obtuvo en relación al primer documento con el avance que se lleva del trabajo de investigación, al relacionar todos los códigos en donde posteriormente emergieron las categorías. En consonancia, las redes de relaciones en Atlas-T representan una visualización gráfica de cómo se interrelacionan los diferentes códigos dentro de un conjunto de datos. Es una herramienta clave para explorar las conexiones y patrones entre conceptos dentro del análisis cualitativo. Estas redes permiten ver los códigos como nodos o puntos y las relaciones entre ellos como líneas o flechas que los conectan. Esto permite identificar de forma visual y estructurada cómo diferentes temas o conceptos se cruzan, se refuerzan o se contradicen en los datos. Como ejemplo de ello, con respecto a la red, se puede evidenciar el siguiente hallazgo. La gráfica ilustra cómo la educación contribuye a la convivencia en el contexto rural a través de diversas interrelaciones. En el centro, la contribución de la educación a la convivencia se nutre de varias subcategorías clave. Primero, la educación enseña a los individuos proporcionándoles herramientas fundamentales para el desarrollo de una convivencia armoniosa. Este proceso de enseñanza se ve influenciado por el contexto, que debe ser analizado para comprender las particularidades del entorno rural y adaptar las estrategias educativas a las necesidades locales. Asimismo, la familia juega un rol crucial
al apoyar este proceso educativo, reforzando los valores y habilidades adquiridas en la escuela dentro del hogar. Las relaciones interpersonales armoniosas, por su parte, se adaptan a las enseñanzas recibidas, promoviendo interacciones más respetuosas y colaborativas. La gestión de las emociones también es fundamental, ya que la educación permite expresar y canalizar adecuadamente los sentimientos, favoreciendo un clima de entendimiento y respeto. Finalmente, todo este conjunto de factores contribuye al desarrollo de una convivencia más pacífica y constructiva, donde los individuos pueden interactuar de manera positiva en su comunidad rural. De este modo, con base a la interpretación profunda, se busca ir más allá de la simple descripción del fenómeno, generando una teoría que explique el comportamiento o experiencias humanas y como proceso dinámico implica reflexión, análisis y síntesis creativa de los datos para contribuir al desarrollo del conocimiento en el ámbito estudiado. En este caso sería contribución de la educación a la convivencia en el contexto rural. Así pues, las redes de relaciones en Atlas T representan una visualización gráfica de cómo se interrelacionan los diferentes códigos dentro de un conjunto de datos. Es herramienta clave para explorar las conexiones y patrones entre conceptos dentro del análisis cualitativo. En estas redes podemos ver los códigos como nodos o puntos y las relaciones entre ellos como líneas o flechas que los conectan. Esto permite identificar de forma visual y estructurada cómo diferentes temas o conceptos se cruzan, se refuerzan o se contradicen en los datos. En cuanto a sus propósitos de las redes de relaciones en Atlas T, se puede destacar algunas características como visualización de patrones, exploración de conceptos, análisis más profundo, comunicación de resultados. Y así también en la teorización, en investigación más teóricas, estas redes permiten formular hipótesis o teorías sobre cómo los diferentes elementos del estudio se interrelacionan. Sumado a los elementos de una red de relaciones en Atlas T, tenemos los códigos, que son etiquetas o categorías que representan los temas principales del análisis. Están las relaciones, que son las conexiones que se crean entre los códigos. Pueden ser relaciones directas o relaciones indirectas. Así también tenemos las relaciones semánticas, que definen la naturaleza de las relaciones entre los códigos. Por ejemplo, si son causales, contradictorias, complementarias, entre otras. Conexiones. Las conexiones entre códigos se pueden personalizar para indicar diferentes tipos de relaciones. Por ejemplo, una flecha puede sugerir una relación de causa y efecto, o una línea recta puede mostrar una relación de correlación sin dirección. Así también, en cuanto al contexto, en una red también se puede añadir información contextual, como notas, descripciones, que aclaren el tipo de conexión o el significado de una relación particular. Haciendo una pequeña síntesis en lo relacionado con Atlas T, es una herramienta fundamental para realizar un análisis cualitativo profundo y visual de los datos. Facilita la identificación de conexiones, patrones y relaciones entre los códigos, lo que permite construir interpretaciones más robustas y teorías más desarrolladas a partir de los datos. Si se usan correctamente,
puede mejorar tanto la calidad del análisis como la manera en que los resultados son comunicados. A continuación, se presenta la red de relaciones entre las citas, que nos permite explorar cómo se interconectan y se relacionan las citas dentro de un proyecto de análisis cualitativo. Al igual que las redes de código, las redes de citas ayudan a visualizar, organizar y analizar las redes entre las distintas unidades de datos, citas, y los códigos a los que están asociados. Estas redes pueden proporcionar una visión más clara de cómo se distribuyen los temas y conceptos en el conjunto de datos, los cuales se interconectan entre sí. ¿Qué es una red de relaciones entre citas? Una red de relaciones entre citas es una representación visual de cómo las citas seleccionadas se interrelacionan entre sí dentro de un proyecto de investigación. A través de esta red se puede identificar patrones, agrupamientos y conexiones entre citas que tratan sobre temas similares o que están relacionadas por alguna característica común. Estas relaciones pueden ser exploradas de diversas maneras. Y la herramienta de redes permite visualizar estos vínculos para facilitar la interpretación de los datos. De ahí que los propósitos de las redes de relaciones entre citas nos permite explorar conexiones, identificar subtemas, analizar la estructura del discurso, presentación de resultados. Ahora bien, la construcción teórica de los hallazgos en investigación cualitativa consiste en interpretar y contextualizar los datos obtenidos en el estudio dentro de marcos conceptuales existentes. También implica conectar los patrones y temas emergentes de los datos con teorías previas o nuevas, explicando cómo estos hallazgos contribuyen al conocimiento en el área de estudio. Este proceso busca generar una comprensión más profunda de los fenómenos investigados y, en algunos casos, desarrollar nuevas perspectivas teóricas. En línea con lo anterior, usar Atlas-T en un proyecto de grado nos ofrece ventajas clave en el análisis cualitativo y la presentación de resultados. Esta herramienta permite organizar eficientemente los datos, explorar relaciones entre temas y crear representaciones visuales claras, lo que mejora tanto el proceso de análisis como la calidad de la investigación. Al optimizar el tiempo de trabajo, facilita un análisis más profundo y detallado, lo que contribuye a una presentación más sólida y precisa de los hallazgos. No obstante, aunque puede parecer complejo al principio, Atlas-T ayuda a ahorrar tiempo y mejorar la organización del trabajo una vez que nos familiaricemos con su uso, su capacidad para realizar búsquedas avanzadas, generar informes automáticos y organizar citas y códigos de manera jerárquica, agiliza el proceso de análisis, permitiendo centrarse en la interpretación. Además, facilita la validación del análisis cualitativo, mejorando la fiabilidad de los resultados y aumentando la transparencia, lo que eleva el nivel académico del proyecto. Muchas gracias por escucharme.